Vamos con la corrección del supuesto 1 del examen de GACE de la convocatoria 2025. Pero antes, quiero dejar claras 3 premisas que ya dije en el vídeo anterior de corrección del supuesto 2, pero las repito. Lo primero es un consejo. Es el consejo que yo le daría a aquellas personas que en este caso hicieran el supuesto 1, pero que sientan que escuchar información sobre lo que había que poner o lo que había que dejar de poner en ese supuesto 1 puede que les genere más ansiedad o más nervios por compararse con lo que han puesto. Mi consejo es que no veas este vídeo, que es mi opinión, tampoco veas otras correcciones, porque al final lo que se diga no va a cambiar lo del examen, porque el examen ya está hecho y no va a cambiar por lo que yo diga en este vídeo. La segunda es que tened en cuenta que lo que yo voy a hacer aquí es una propuesta de resolución, ¿vale? El INAP ya ha dicho en varias ocasiones que no tiene por qué haber una sola respuesta correcta, que todo puede depender de las interpretaciones que se hagan del enunciado. Aunque yo en este supuesto 1 en concreto, creo que las preguntas sí que son bastante precisas y poco abiertas a la interpretación, pero os iré diciendo según vayamos pregunta por pregunta. Y la tercera es que en este vídeo yo voy a hacer una corrección de lo que yo llamo el tronco de la respuesta, que ya me explayé bastante sobre mi metáfora del árbol, el tronco y las ramas en el vídeo anterior, pero al final lo que quiero decir con eso es que no voy a hacer una corrección como si la redactara por completo y viésemos todos los detalles que se puede poner, que se puede responder a cada pregunta, sino que me voy a limitar a decir lo fundamental, lo que sí o sí creo yo que había que poner para responder correctamente a cada una de las cosas que se preguntaban en este supuesto 1. Así que vamos con el supuesto 1. Este nos plantea también 5 expedientes, como el supuesto 2. Creo que el enunciado de este supuesto 1 es algo más largo, pero también tiene esta estructura de 5 expedientes diferenciados y luego preguntas sobre cada uno de estos expedientes, aunque en este caso, de este supuesto, las preguntas venían al final. Entonces somos un funcionario, el cuerpo de gestión, que tenemos que informar una serie de expedientes que se tramitan en el ámbito del INAP, un organismo autónomo. También trabajamos con un organismo autónomo. Y antes de ver el expediente 1, me parece muy interesante e importante para ver cómo hubiese enfocado yo la respuesta en este supuesto, lo que te dice al final del enunciado, que te dice que a la vista de los hechos relatados debe elaborar y expedir informe o atender a consultas, y te dice, con suma adecuación a las mismas, y te lo subraya, con suma adecuación a las mismas, considerando el tiempo de que dispone y de forma razonada y motivada. O sea, respóndeme de forma razonada y motivada, pero no te enrolles, que hay un tiempo limitado. Yo creo que son conscientes, y aquí te lo señalan muy bien, que el supuesto es largo, porque es largo. Entonces, sé concreto, di lo que te están preguntando. Que yo creo que está muy bien que te lo avisen, que el supuesto es largo y no tengas miedo de adecuarte concretamente a lo que te están preguntando, porque efectivamente luego muchas de las preguntas del supuesto son muy concretas, que yo creo que así ya, desde el principio te quitan la duda de ¿pero tengo que contestar solo a esto tan concreto que me están preguntando? Me explayo un poco más. Puedes contestar concretamente a lo que te están preguntando. Creo que el enunciado te deja bastante claro la intención que tienen al ponerlo. Luego hay otras preguntas que no son tan concretas y vamos a ir viéndolas. Bueno, más que no sean concretas, que no son de respuesta tan corta, tan escueta. Porque sí que creo que todas las preguntas del supuesto sí que son concretas en el sentido de que creo que se entiende bien qué se está preguntando y a qué parte de la normativa hay que irse para responder. Pero hay preguntas que son de respuesta muy corta y otras que no son de respuesta tan corta. Vamos entonces con el expediente número 1, que te dice que el organismo, el INAP, tiene que hacer una compra puntual de memorias flash debido a una inminente renovación de los servicios físicos del organismo, y te da datos, te empieza a dar datos sobre esa compra que se tiene que hacer. Te dice que se tienen que adquirir 240 unidades, te dice además que es una compra no centralizada, no precisan servicio de mantenimiento, te dice que una empresa que se llama Gestión Alternativa de Computadoras y Electrodomésticos SL ha ofertado precio de 20 euros por unidad, impuestos incluidos. Te dice que el plazo de entrega máximo es de un mes y además te da un dato que es que el presupuesto de gastos corrientes del organismo asciende a 7 millones de euros. Y lo primero que te preguntan en la subcuestión 1A es si se podría sufragar el gasto asociado a la adquisición de estas memorias flash mediante anticipo de caja fija. En este supuesto también, el supuesto 1, pregunta de anticipo de caja fija, que creo que fue el tema estrella de estos dos supuestos, del bloque de gestión financiera, por supuesto. Entonces, para las primeras preguntas, y no solo para la 1A, sino también para la 1B y para la 1C, marco jurídico hay que contar, Ley General Presupuestaria. Y ya, una vez introducida la Ley General Presupuestaria, podemos remitirnos al artículo 78, que es donde se regulan los anticipos de caja fija, y complementaría esa regulación, pondría el Real Decreto 725/1989, que desarrolla la regulación de este sistema de anticipo de caja fija. ¿Qué hay que contar aquí para responder concretamente a lo que te están preguntando? Pues, bueno, spoiler, a la conclusión que habría que llegar es que sí es posible sufragar este gasto mediante el sistema de anticipo de caja fija. ¿Y cuál es la teoría, el tronco teórico, lo que sí o sí hay que contar para sustentar esa respuesta? Bueno, pues yo
empezaría contando la definición del anticipo de carga fija, que es esa provisión de fondos de carácter presupuestario y permanente, y importantísimo, esto lo tienes que poner sí o sí, además es parte de la presentación o definición del sistema de anticipo de carga fija, pero hay que hacer hincapié en que son esos fondos de carácter presupuestario y permanente para atender gastos periódicos o repetitivos que sean imputables al capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios de presupuesto, es decir, para atender gastos del capítulo 2. Eso es fundamental. Y la otra parte del tronco teórico que hay que contar sí o sí para poder sustentar esa respuesta, que ya os he dicho yo, que es afirmativa, de que sí se puede utilizar el anticipo, pues se encuentra en el Real Decreto, el 725, cuando te dice unos límites cuantitativos para aplicar ciertos gastos al anticipo de carga fija, que es que lo que se veía también en el supuesto número 2, que estas normas de que por debajo de los 600 euros es obligatorio utilizar el anticipo de carga fija para atender gastos imputables al capítulo 2, que por su naturaleza económica sí que sean atendibles mediante anticipo de carga fija, y que ya los gastos que por su naturaleza económica imputables al capítulo 2 sí que fueran susceptibles de pagarse mediante anticipo de caja fija, cuando superen los 5.000 euros ya no se van a poder pagar con cargo al anticipo de caja fija, sino que se va a tener que hacer mediante pago directo, salvo las 4 excepciones que nos tenemos que saber de energía eléctrica, combustible, indemnizaciones por razón de servicio y telecomunicaciones. Y ya está, porque con esos preceptos teóricos ya tendríamos la información suficiente para, en virtud de esa información, analizar que, fundamental, que esa adquisición de las memorias flash es un gasto imputable efectivamente al capítulo 2. Y luego, por otro lado, el importe que va a suponer esa adquisición, que serían las 240 unidades por los 20 euros que cuesta cada una, se queda en 4.800 euros, con lo cual está por debajo de ese límite de 5.000 euros y este gasto sí podría pagarse con cargo al anticipo de caja fija. Y es lo que habría que poner aquí. A mí se me ocurre que quizás yo haría una breve mención por poner un poquito más, pero ya os digo que tampoco es necesario porque te están pidiendo que seamos muy concretos, pero que al analizar y al sustentar mi respuesta en que las memorias flash son un gasto imputable al capítulo 2, pues quizás dirías, si se te viene a la cabeza y lo sabes, que en concreto dentro del capítulo 2 se imputarían al artículo 22, material, suministros y otros, y que esto es en virtud de la resolución de 20 de enero de 2014 de la Dirección General de Presupuestos, que puede quedar bien poner esa información, pero ya está. Ahora la pregunta 1b, ¿qué? Te pregunta sobre el importe máximo que podría alcanzar el sistema anticipo de caja fija en el INAP y sobre el competente para establecer lo que es el resto de teoría de presentación del anticipo de caja fija que no te pide expresamente que cuentes en la pregunta anterior. Porque, yo, por ejemplo, cuando hablo de esta teoría de presentación del anticipo de caja fija, es porque siempre meto como en este cajón de si cae una pregunta anticipo de caja fija, puedes presentar ese sistema diciendo su definición, quién es el competente para establecerlo, el límite o la cuantía global máxima del anticipo de caja fija, que es lo del 7%, y puedes decir también estos límites cuantitativos que aplican a la aplicación o no del sistema, que aplican a la posible utilización o no del sistema que vienen en el Real Decreto. Es verdad que aquí te lo han preguntado como en 2 subpreguntas diferentes, más compartimentado, y bueno, si lo que quiero decir es que a lo mejor cuando te has puesto a hablar en la pregunta 1A del anticipo de caja fija, igual sin querer respondes ahí a lo que te piden en la 1B, pues no pasa nada, yo creo que no pasa nada, simplemente que luego decir que con esta información se responde a la 1A y a la 1B, pero bueno, esto lo digo por si hay casos de que ves la pregunta 1A de anticipo de caja fija y después de contar la definición, pues te sale contar también el límite cuantitativo y el competente para establecer el sistema, pues ya está, que hagas referencia a que con eso se responde tanto al subapartado 1A como al subapartado 1B, que hagas esa referencia de alguna manera. Yo aquí voy a seguir un poco pues el orden de responder compartimentadamente, ¿vale? Entonces para la 1A ya hemos dicho, y para la 1B, pues ¿qué hay que contar? Pues poca cosa. Respecto a la cuantía global máxima, es ese 7% del total de créditos, del total del crédito vigente en cada momento en el capítulo 2, en el capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios del INAP, del organismo autónomo, que sería el 7% de 7 millones, que es lo que te dice el enunciado. Y luego respecto al competente para establecerlo, pues también es poner la teoría que viene en el artículo 78. Serán los competentes para establecer el sistema anticipo de caja fija para regularlo, presidentes o directores de organismos autónomos, en este caso el presidente o director del INAP, previo informe favorable de la intervención delegada. Y bueno, y después de poner esto que hemos dicho, que voy a poner sí o sí, porque es el tronco de la respuesta a la cuestión 1b, pues quizás se puede complementar un poquito con algo más de información teórica que te hayas estudiado, que me estoy pensando, por ejemplo, después de haber dicho el límite, que es el 7%, se pueden poner las excepciones, por ejemplo, las excepciones que prevé la ley, por ejemplo, la excepción de la ECID, y ya está. O se puede no poner, porque al final nos queda la pregunta todavía 1C y 1D, y el supuesto y el enunciado te ha dicho que contestes adecuadamente a lo que específicamente te están preguntando. Vamos ahora con la subpregunta 1C, que te dice que si existe alguna previsión normativa que obligue a efectuar algún pago con cargo al anticipo de caja fija.
Y sí, y a mí esto estoy segura de que se me hubiera pisado con lo que ya habría contado seguramente en su pregunta 1A, porque hay que volver a aplicar esa previsión del Real Decreto 725 cuando te dice que no se podrán realizar libramientos aplicados al presupuesto a favor de perceptores directos por importe inferior a 600 euros con imputación a los conceptos susceptibles de ser pagados con cargo al anticipo de carga fija. Que esto es lo que significa que cuando un gasto sea inferior a 600 euros y sea susceptible de ser pagado con cargo al anticipo de carga fija, es decir, que es una naturaleza económica, lo haga un gasto del capítulo 2, esos gastos del capítulo 2 inferiores a 600 euros que son susceptibles de pagarse con cargo al anticipo de carga fija deben ser pagados por el ACF y no mediante pago directo. O sea, ¿existe alguna previsión normativa por la que se obliga a efectuar un pago con cargo al ACF? Sí, la de la contenida en el Real Decreto 725, por la que se establece que los pagos, los gastos inferiores a 600 euros que sean imputables a conceptos susceptibles de anticipo de carga fija deben ser pagados mediante este sistema especial de pago que es el anticipo de carga fija. Y estaría. Y entonces vamos a la 1D, que te dice que de las varias ofertas solicitadas solo se había recibido respuesta de presupuesto de GACSL. Te pregunta primero que cuántas ofertas como mínimo se tuvieron que solicitar. También se puede dar una respuesta rápida. 3. ¿Por qué? Sí que es verdad que antes de llegar ahí contaría la siguiente teoría. Me remitiría en este momento a la ley de contratos, la presentaría. Diría que en este momento se debe presentar la ley 9/2017 de contratos del sector público. En ella, en su artículo 118, se regulan los contratos menores. ¿Los contratos menores cuáles son? Pues pondría lo del artículo 118. En el caso de contratos de obras, los que tengan un valor estimado inferior a 40.000 euros. En el caso de suministros o servicios, los que tengan un valor estimado inferior a 15.000 euros. Y dejaría claro que de la información que te da el enunciado se deduce, porque no te da exactamente el valor estimado del contrato, pero ves que es un contrato muy pequeño, se deduce que ese contrato para la adquisición de memorias flash es un contrato de suministros que puede ser tramitado como contrato menor. Y una vez dicho eso, ya es cuando hilas, puedes poner si quieres los documentos que según el 118 se incorporan al expediente de un contrato menor, quiero decir, el informe del órgano de contratación justificando que no se están alterando los límites, la factura y la aprobación del gasto, pero al final donde hay que irse es que a esa instrucción 1/2019 de la OIRSCON, en la que te dice que en la tramitación de un contrato menor, para garantizar la salvaguarda de la competencia y evitar la corrupción, se tendrán que solicitar siempre, obligatoriamente, al menos 3 ofertas, y esas 3 ofertas se tienen que incorporar también al expediente. No obstante, te dice esa misma instrucción que si las empresas a las que se les hubiera solicitado presupuestos no respondiesen al requerimiento del órgano de contratación, entonces no sería necesario solicitar más presupuestos. Por tanto, se responde que el INAP sí que puede, que el INAP debería haber solicitado 3 presupuestos, pero que el hecho de que solo haya recibido la oferta de GACSL no supone un impedimento a la tramitación del contrato. Y ya podemos pasar a la pregunta 2, que va sobre un concurso de méritos en el que quiere participar un funcionario que se llama Don Demeter. Entonces, pregunta sobre un procedimiento de movilidad y provisión de puestos de trabajo. Yo quizás presentaría el TREVEP, lo presentaría diciendo que es la normativa de cabecera en materia de función pública, pero luego a continuación, si lo mencionas al TREVEP, a continuación pondría la disposición final cuarta, haría esa referencia a que ciertas partes del TREVEP no producen efectos hasta que sean desarrolladas por las correspondientes leyes de función pública y que entonces en la Administración General del Estado, hasta que se lleve a cabo ese desarrollo, continúan vigentes y resultan de aplicación en materia de movilidad y provisión de puestos de trabajo las disposiciones, lo dispuesto en la Ley 30/1984 y en el Real Decreto 364/1995. Esa es la normativa, el marco jurídico que hay que aplicar en la resolución de estas preguntas de la cuestión 2. Primera pregunta, 2A. Te dice, ¿cuál sería el plazo de que dispondría Don Demeter para presentar la solicitud de participación en el concurso general del MAPA? 15 días hábiles. 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria del concurso en el BOE. Y ya está, eso es el tronco de la respuesta que hay que poner aquí, porque además te están diciendo que seas muy concreto, que tu respuesta se adecue mucho a lo que te han preguntado. Pero sí que es verdad que para llegar ahí igual habría puesto un poco de teoría, ¿vale? Por ejemplo, si te sabes los artículos, queda muy bien enmarcarlo. El concurso de méritos se regula en el artículo 20 de la Ley 30 y en los artículos 39 a 50 del Real Decreto. Pero bueno, si esos artículos si no están, tampoco creo que pase nada. Pero sí que hubiera metido una definición de concurso que es el sistema habitual para la provisión de puestos de trabajo de funcionarios y que consiste en una valoración de los méritos exigidos en la convocatoria. Y luego quizás hubiera puesto quién es el competente para aprobar la convocatoria y que esa convocatoria, una vez aprobada la convocatoria y previa autorización de la Secretaría de Estado de Función Pública, se publicaría la convocatoria en el BOE y entonces ya lo hilaría con que a partir desde el día siguiente
a esa publicación en el Boletín Oficial del Estado, empezaría el cómputo del plazo de 15 días hábiles que tendría don Demeter para presentar su solicitud de participación en el concurso de méritos del mapa. Vamos con la pregunta 2b, que te dice que si en vista de la información disponible se puede concluir que las bases del concurso son conforme a derecho. La información que te da el enunciado sobre las bases del concurso es la que tiene que ver con los méritos y con la puntuación asignada a los méritos. Entonces, esto es una pregunta, primero, de contar la teoría de los méritos, ¿vale? Contar cuáles son los méritos generales, que está muy fácil porque te los han puesto en el enunciado: el grado personal, el trabajo desarrollado, los cursos y la antigüedad. Y luego, los méritos específicos, que puedes decir que tienen que guardar una relación adecuada con los puestos que se oferten en el concurso. Y luego, además, que existen esos méritos relacionados con la conciliación. Una vez dicho eso, lo que te tienes que saber de teoría bien, y hay que exponer bien para luego aplicarlo y analizar si se ha respetado o no, es la puntuación que se tiene que otorgar a esos méritos. Para los méritos generales y los específicos está la norma de que la puntuación asignada a cada uno de ellos no puede ser ni superior al 40% del total de la puntuación, ni inferior al 10%. Por tanto, los méritos generales que vienen en la tablita y nos dicen la puntuación son los que tendrían que respetar esta norma, que sería que ninguno de ellos puede tener más de 40 puntos, ni tampoco ninguno de ellos puede tener menos de 10 puntos. Spoiler, esto no se cumple. Y luego, la otra norma de ponderación de los méritos se refiere a la puntuación de los méritos relacionados con la conciliación, que lo que te dice es que esos méritos, como máximo, podrán tener la misma puntuación asignada al mérito de la antigüedad. Y dicho esto, ya podríamos concluir y deberíamos concluir que, en virtud de estos preceptos y analizando los méritos que se van a tener en cuenta en el concurso del mapa, se concluye que estos no se ajustan a la normativa o no resultan conforme a derecho. Y yo señalaría que mientras que ese mérito relacionado con la conciliación sí que respeta la exigencia de que su puntuación no supere la asignada al mérito de la antigüedad, lo que no es conforme a la normativa, lo que no respeta la normativa, es la baremación de los 4 méritos generales. Y en concreto destacaría que es el mérito relacionado con los concursos el que tiene una puntuación por debajo de 10, que en concreto tiene una puntuación de 5, y eso es contrario a la normativa. Y puede señalar que el resto de méritos generales sí que cuentan con una puntuación adecuada. Pregunta 2c, que te pide el plazo para resolver el concurso a falta de una previsión expresa en las bases. 2 meses, esa es la respuesta, ese es el tronco teórico, y es que además no se puede contar mucho más. 2 meses contados a partir de la finalización del plazo para presentar solicitudes de participación. Y ya está. Si acaso a lo mejor se puede hacer mención en quién recae la competencia para resolver el concurso, pero bueno, no te lo están pidiendo expresamente. Si acaso eso del competente lo metería con la muletilla del cabe añadir o cabe destacar, para que se vea que lo pones como información teórica adicional por dar valor, pero que has leído bien el enunciado, sabes perfectamente que no te lo están preguntando. Y si no se pone, pues no pasa absolutamente nada. Pregunta 2d, que te dice: suponiendo que resultase adjudicatario del puesto al que ha concursado en la Asociación General de Promoción de los Alimentos, ¿de qué plazo dispondría para tomar posesión? Esto también es muy concreta. Te está pidiendo el plazo para la toma de posesión. Es verdad que aunque te pide el de la toma de posesión, yo mencionaría también el del cese. Creo que si has dicho solo el de toma de posesión, vale. Pero bueno, como va todo un poco de la mano, yo sí que por supuesto, habría que hacer la distinción de si el puesto está en mismo o en distinto municipio, aunque se puede deducir por los datos del enunciado que los 2 puestos están en Madrid, pero yo sí que haría referencia a en mismo o distinto municipio. Entonces simplemente mencionaría que una vez resuelto el concurso, el funcionario tendría 3 días hábiles para cesar en su puesto de INAF, y luego la toma de posesión debería hacerla en el plazo de 3 días hábiles si el nuevo puesto no comporta cambio de municipio, o en el plazo de 1 mes si el nuevo puesto sí comporta cambio de municipio. Con esto creo que estaría el tronco de la respuesta. Es verdad que aquí quizás se puede alargar un poco hablando de la toma de posesión aplazada y del cese en diferido. Bueno, yo si acaso lo del cese en diferido depende de tiempo, y lo de la toma aplazada pues igual mencionaría algo por la toma de posesión aplazada, pues por dar un poco de más valor teórico a la respuesta, pero si se va bien de tiempo y si se te viene a la cabeza. Si no, el tronco teórico de la respuesta está hecho contestando lo de 3 días hábiles si no hay cambio de municipio y 1 mes si hay cambio de municipio. Y ahora ya pasamos página y nos vamos a la pregunta 3, que versa sobre el régimen de incompatibilidades, que hacía que no lo preguntaban, pero oye, yo también siempre es una pregunta que la meto en mis quinielas de recursos humanos, porque que se conozca el régimen de incompatibilidades, que los funcionarios conozcan el régimen de incompatibilidades, a la administración le interesa mucho, y además que se pueden de esta normativa de incompatibilidades se pueden poner preguntas muy prácticas. Y llegados a este momento, destaco una cosa de este supuesto práctico que me llama mucha atención, que es que hay 2 preguntas del bloque de recursos humanos. Esto no suele pasar. O sea, suelen poner una.
y ya está. Pero 2 preguntas del bloque de recursos humanos a mí personalmente me llamó la atención. La del concurso y esta sobre incompatibilidades. Normativa de aplicación que había que mencionar. La Ley 53/1984, que es la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y el Real Decreto 598/1985, que es el que desarrolla para el ámbito de la Administración General del Estado este sistema de incompatibilidades. Y una cosa que ahí había que, aunque no lo expliques así tal cual, pero en tu cabeza sí que tienes que tener claro de este sistema de incompatibilidades, que se distingue entre los supuestos, los casos en los que se quiere realizar una segunda actividad en el sector público o una segunda actividad en el sector privado. Y luego también, no creo que fuera necesario hacer referencia a este artículo 19 de la Ley de Incompatibilidades, pero bueno, tener claro del régimen de incompatibilidades, que de paso estoy haciendo un repaso de las 3 cosas principales del régimen de incompatibilidades, que es que ese artículo 19 de la ley enumera, tasa una serie de actividades que están excluidas del régimen de incompatibilidades. Vale, pues dicho eso, la pregunta 3A plantea un caso de compatibilidad para desempeñar un segundo puesto privado. ¿Vale? Es el caso de esta funcionaria que se llama doña Brunequilda, que, ojo, al señor de la pregunta 2 nos lo habían llamado Demeter. ¿Demeter? Creo que sí. Bueno, vale. Pero es que aquí Brunequilda y el otro es Recesvinto. Vale, que yo sé que son nombres muy bonitos, muy literarios, pero no les podían haber llamado Ana y José. O sea, yo lo leí y digo, jolín, para escribir en el supuesto Brunequilda, y yo que me está haciendo mis notas, Brunequilda, tenía que mirar cada 2x3 para ver cómo se llama la funcionaria, porque no me salía el nombre. Bueno, total, que en este caso, lo que nos plantea de que Brunequilda trabaja en una librería, se trataría de desempeñar una segunda actividad en el sector privado. Tendríamos que explicar que la normativa de incompatibilidades para estos casos de un segundo puesto en el sector privado lo que establece es que va a ser incompatible el desempeño de otra actividad en el sector privado cuando esa actividad se relacione directamente con las que desarrolle el departamento, el organismo o la entidad donde estuviera destinado el funcionario. En este caso, es que fuera incompatible con la actividad que va a desempeñar la funcionaria en la subdirección de selección del INAP, que ha aprobado el proceso selectivo y que ahora va a entrar como funcionaria nueva, que luego hablaremos de eso. Luego lo que hace la norma es decir que tanto la ley en el artículo 12 como el Real Decreto enumera una serie de casos, una serie de actividades privadas que en todo caso se consideran incompatibles. Es decir, que en ningún caso se van a poder realizar esas actividades privadas. El resto de actividades privadas, y siempre que no se relacionen directamente con la actividad desarrollada en el departamento u organismo en el que trabaja el funcionario, sí que se van a poder compatibilizar siempre que se obtenga el reconocimiento de compatibilidad. Y luego además hay una previsión que está, no sé si se habrá visto tanto, si no se ha visto yo creo que no pasa nada, pero te dice la ley de incompatibilidades, que las actividades privadas que requieran la presencia efectiva del funcionario, del interesado, durante un horario igual o superior a la mitad de la jornada semanal ordinaria que tiene el funcionario en la administración pública, entonces solo podrán reconocerse la compatibilidad cuando la actividad pública sea de las reconocidas a tiempo parcial. Pero esto no aplica al caso analizado, porque la actividad de la funcionaria en la librería también respetaría este precepto, porque te dice el enunciado que la funcionaria desempeña en la librería una jornada semanal de 15 horas. Entonces, esa jornada semanal de 15 horas no supone la mitad de la jornada semanal de la AGE, que ahora mismo la jornada semanal de la AGE está en 35 horas por la resolución de 14 de abril de 2026. Porque esto no sé si lo tendréis en la cabeza, lo que te dice la normativa es que si, por ejemplo, si esta funcionaria nos dijera anunciado que tiene que estar en la librería 28 horas semanales, esas 28 horas semanales ya es más que la jornada semanal ordinaria de la AGE, que es 35 horas. Entonces, en esos casos se establece una condición, ¿vale? Pero como esta mujer tiene en la librería una jornada semanal de 15 horas, eso no llega a ser la mitad de las 35 horas semanales que hay en la AGE. Entonces, esto también lo respeta y ya está. A mí, sinceramente, esto me lo aprendí en su momento, me ha venido a la cabeza y lo quería señalar porque además aquí se respeta. No creo que pase nada si esto no se ha puesto. Porque lo que sí os hay que contar, lo que es el tronco teórico de la respuesta, es lo que hemos dicho antes, de que sí que se podría reconocer la compatibilidad a Brunequilda para desempeñar la actividad en la librería, porque no está tasada como una de las actividades en el sector privado incompatibles en todo caso. Y además, una cosa que también hay que mencionar es lo del complemento específico, que te dice el enunciado que percibe un complemento específico del 18% del sueldo. Y entonces, lo que hay que mencionar es que la normativa sí que prevé que no se pueda reconocer ni tampoco autorizar compatibilidad a aquel personal que perciba complementos específicos o conceptos equivalentes, tampoco al retribuido por arancel. En principio no se puede, pero luego además te dice que, no obstante, sí que se podrá reconocer la compatibilidad cuando el complemento específico que se perciba
no supere el 30% de las retribuciones básicas excluidas los trienios. Como esto te dice que su complemento específico es de un 18% de su sueldo, se concluye que se respeta esta condición y sí que se puede reconocer la compatibilidad. Esa tiene que ser la respuesta. Entonces, y perdón que aquí me he enrollado más, a la primera parte de la pregunta 3A de ¿son compatibles el desempeño del puesto adjudicado en el subgrupo A2 como funcionario de carrera con su actividad privada como ayudante en la librería? Sí, pero por lo que hemos dicho, explicando lo que hemos dicho. ¿Cuál sería el procedimiento a seguir? Pues se tendría que reconocer previamente la compatibilidad y para ello la funcionaria tendría que solicitar ese reconocimiento de compatibilidad. ¿Quién es el competente para resolver sobre ello? El Ministerio competente en materia de función pública a través de la Oficina de Conflictos e Intereses. Plazo de resolución, máximo de 3 meses. Si no se resuelve en ese plazo, silencio positivo, se entiende concedida la compatibilidad. Y esto se entiende reconocida la compatibilidad. Y esto es lo que habría que poner también sí o sí en la parte del procedimiento. Ahora bien, no sé si alguien caería en esto. No sé si estarían preguntando exactamente por eso, pero creo que si se ha puesto todo lo anterior, la pregunta va a estar bastante bien. Pero es verdad que como es el caso de una funcionaria que estaba trabajando en la librería y que ahora acaba de superar el proceso selectivo y va a tomar posesión de su puesto por primera vez como funcionaria, pues para estos casos se prevé que en los primeros días del plazo de posesión como funcionario de carrera, la funcionaria, doña Brunequilda, tendría que hacer esa solicitud de reconocimiento de compatibilidad y entonces el plazo de posesión quedaría suspendido hasta que se resolviera, hasta que la Oficina de Conflicto de Intereses resolviera lo competente sobre esa compatibilidad. Y luego la segunda parte de la pregunta 3 te cuestiona sobre don Recesvinto, que en este caso te dice que quiere la compatibilidad para ejercer un segundo puesto de trabajo como profesor universitario asociado, que aquí tenemos que dejar claro que eso es un caso de compatibilidad de un segundo puesto en el sector público. Y te pregunta la 3C, ¿cabría la autorización de compatibilidad entre su puesto en la unidad de apoyo del INAP y el ejercicio de funciones como profesor universitario asociado? Sí, porque en el caso de segundos puestos de trabajo en el sector público se consideran que todos son incompatibles salvo los casos específicamente tasados en la Ley de Compatibilidades, en los artículos 4 y siguientes. Y uno de ellos, que menciona el artículo 4, de un caso de segundo puesto en el sector público que sí es compatible, es cuando es un puesto como profesor universitario asociado en régimen de dedicación no superior a la jornada de tiempo parcial. Entonces sí, es posible autorizar la compatibilidad a don Recesvinto para ejercer como profesor universitario asociado. Y una cosa que me he dado cuenta, que me he comido la 3B, que es la que te cuestionaba, la digo rápido. Te preguntaba sobre qué entiende la normativa de aplicación por un puesto de trabajo con jornada de tiempo parcial. Eso viene expresamente en el Real Decreto, en el 598, y te dice que tanto la Ley 53/1984 como este Real Decreto, cuando se refieren a puestos con jornada a tiempo parcial, entienden que son puestos con una jornada semanal no superior a las 30 horas. Seguimos con la 3C, que nos faltaba decir quién es el órgano, quién tiene la competencia para la autorización de la compatibilidad. Pues también la OCI, la misma Oficina de Conflictos de Intereses. Y en este caso, no te pregunto expresamente, pero yo pondría que en este caso la autorización de compatibilidad se tiene que resolver en el plazo máximo de 4 meses y que el silencio de no notificarse y resolverse dicha autorización en plazo se entenderá concedidas. Y ya por último la 3D, que se refiere a las limitaciones retributivas, que sí hay alguna, sí hay, y tenemos que mencionar concretamente sí o sí la que viene en el artículo 7, ¿vale? Es la que te dice que es un requisito indispensable para autorizar la compatibilidad con un segundo puesto de trabajo en el sector público que el total de las retribuciones que se perciban por los 2 puestos públicos no supere las retribuciones previstas en los presupuestos generales del Estado para los cargos de director general, ni que tampoco superen la retribución del puesto principal incrementada en un porcentaje determinado que se tasa en ese mismo artículo 7. Y eso es todo lo que yo mencionaría, el artículo 7. Esto yo creo que tiene que estar sí o sí. Pero además, no obstante, si uno lo sabe, se puede añadir, y creo que queda muy bien, decir que precisamente está previsto que esta limitación retributiva relativa a que no se puede superar la remuneración prevista para el cargo de director general no resulta de aplicación cuando se otorga compatibilidad a un personal, a un funcionario de la AGE para desempeñar un segundo puesto en el sector público que sea de profesor. Pero bueno, yo creo que con contar ese artículo 7 y desarrollarlo está muy bien y se ha contestado a lo que aquí preguntan sobre la limitación retributiva. Luego es verdad que también se puede mencionar eso que ya habíamos hablado de ello en las subcuestiones anteriores, que es lo de que no puede reconocerse ni tampoco autorizarse compatibilidad al personal que desempeñe puestos de trabajo en los que se perciba un complemento específico o un concepto equiparable. Se puede decir que esta limitación no resulta de aplicación
cuando en los casos en los que se autoriza la compatibilidad para desempeñar un puesto como profesor universitario asociado. Vamos ya con la pregunta 4, que te habla sobre la cesión de un contrato y, por tanto, tenemos que acudir aquí a la normativa de cabecera que tenemos que aplicar, es la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. En concreto, la cesión de los contratos según el artículo 214, pues es ahí donde nos vamos a tener que ir y de donde vamos a tener que sacar la información que hay que poner, que constituye el tronco teórico de la respuesta de aquí. En el subapartado 4a te dice que con los datos disponibles que te dice el enunciado hay que justificar si sería posible proceder a la cesión del contrato de servicios de cafetería y comedor autoservicio. Spoiler, sí es posible, porque el enunciado ya te dice que la cesión del contrato se encuentra prevista en los pliegos, que es un requisito indispensable que se contemple como una opción inequívoca, y luego, que es lo fundamental en esta pregunta 4a, para que se pueda ceder el contrato se tienen que cumplir los requisitos que exige el artículo 214.2. ¿Cuáles son esos requisitos y cuáles son los fundamentales contar en este momento? Que el contrato se tiene que haber ejecutado al menos en un 20%. Se tiene que haber ejecutado al menos un 20% de su importe para este tipo de contrato que dice el enunciado que es un contrato de servicios. Por tanto, basta con contar eso para ya poder concluir que, en vista de la condición de contrato de servicios que indica el enunciado, se concluye que sí podría autorizarse la cesión, ya que, de acuerdo con los datos aportados, esta se encontraría prevista en los pliegos y se había ejecutado ya un 25% del importe del contrato. Y pondría yo, por ejemplo, que todo ello sin perjuicio de que se respetaran el resto de requisitos mencionados en el artículo 214. Y eso ya directamente lo hilaría con la pregunta 4b, que es que también está muy estrechamente relacionada, porque la 4b te dice que cuáles son... que en caso afirmativo, ¿qué requisitos serían exigibles para que Prandium SL pueda hacer esos derechos y obligaciones contractuales a la otra, a Panis Picenum SL? Pues yo diría que el resto de requisitos que se tienen que cumplir para poder llevar a cabo la cesión se encuentran recogidos en ese mismo artículo 214.2 y son los que vienen ahí, ¿vale? Que la cesión sea autorizada de forma previa y expresa por el órgano de contratación, que el cesionario acredite la solvencia, su capacidad de contratar con la administración y que no esté incursa en prohibición de contratar, y que la cesión se formalice en escritura pública. Pregunta 4c plantea que qué supondría para la cesionaria, que tiene cerca de 250 personas trabajadoras en plantilla, el no contar con un plan de igualdad. Pues eso, respuesta rápida, que hay que poner sí o sí, es que eso supondría la imposibilidad de que le sea cedido el contrato. ¿Por qué? Porque esa situación implicaría que estaría incursa en una prohibición de contratar de las previstas en el artículo 71 de la Ley de Contratos. Y es que, en concreto, en ese artículo 71 se recoge como una prohibición de contratar el no cumplir con la obligación para las empresas de más de 50 trabajadores de contar con un plan de igualdad. Por último, vamos a la 4D, que te pregunta sobre la revisión de precios, si sería posible con la información que te ofrece el enunciado. Esta es otra pregunta, en mi opinión, esta pregunta 4 del supuesto es de las más largas. Sobre todo esta de la revisión de precios, que te preguntas si sería posible, pero ya, vale, sí, es concreta, tienes que decir si sí o si no, pero tienes que explicar más cosas para decirlo. ¿Qué tienes que explicar en concreto? El artículo 103. Ese artículo 103 te dice que la revisión de precios periódica y predeterminada solo puede llevarse a cabo en una serie de contratos. Los de obras, los de suministro de energía, los que del periodo de recuperación de la inversión sea igual o superior a 5 años. ¿Os suena, verdad? Pues eso yo lo contaría. Y luego además te dice que en estos contratos que sean susceptibles de revisión de precios, esa revisión solo puede tener lugar cuando el contrato se hubiera ejecutado al menos en el 20% de su importe y además cuando hubieran transcurrido al menos 18 meses del plazo de ejecución del contrato. Y esto sin tener en cuenta las especialidades de si es un contrato de suministro de energía o si es un contrato de concesión de servicios, porque el enunciado nos dice que es un contrato de servicios y ya está. Y entonces, habiendo expuesto esta teoría, esto que sería el tronco teórico de la pregunta de la revisión de precios, habría que aplicar esta teoría al caso práctico y decir si este contrato de servicios puede ser objeto de revisión de precios. Yo, la conclusión que lo llevaría es a que sí, pero dejando muy claro que solo podría ser objeto de revisión de precios periódica y predeterminada si se identificara este contrato de servicios con el caso de que el periodo de recuperación de la inversión es igual o superior a 5 años, que no nos dan datos, pero digo que si así fuera, sí se podría, o con el caso de que la participación en el PBE de las materias primas, bienes intermedios, fuese igual o superior al 20%. Solo en estos, porque obviamente no es ni un contrato de obras, ni un contrato de fabricación de armamento o de equipamiento de las administraciones, ni tampoco es un contrato de suministros. Por tanto, solo cabría prever la revisión de precios periódica y predeterminada si se identificase el contrato con alguno de los otros dos casos tasados en el artículo 103. Y luego señalaría que, en cualquier caso, si este contrato se pudiera identificar con uno de estos dos supuestos que hemos dicho, en los que sí prevé la revisión de precios, esa revisión de
de proceder para este contrato, la tendría que haber previsto el órgano de contratación en el pliego, donde también tendría que haberse fijado una fórmula para proceder a la revisión de precios que tiene que mantenerse inalterada durante toda la duración del contrato, ¿vale? Esta pregunta de la revisión de precios, bueno, yo por experiencia sé que causa un poco más de confusión, pero creo que habría que llevarla por ahí. Y, entonces, suponiendo que este derecho a la revisión de precios sí que se hubiera reconocido en el pliego, sí que se hubiera podido reconocer en el pliego, entonces creo yo que hay que decir, porque creo que es por donde va la pregunta, que se debe señalar que la revisión de precios del contrato de servicios de cafetería no podría tener lugar en el momento actual con los datos que te da el enunciado, porque aunque sí que se cumple el requisito de que se haya ejecutado al menos un 20% del importe del contrato, aún no se han alcanzado 18 meses de plazo de ejecución. Vamos a la pregunta 5, que te habla de esas becas. ¿Qué son las becas? Subvenciones. Que han sido convocadas por el director del INAP para sufragar gastos ocasionados por la preparación de las pruebas selectivas a cuerpos A1 de la AGE. Entonces, en la pregunta 5A te cuestiona sobre qué supone la aplicación de la tramitación de urgencia a este proceso de concesión de las becas. Vale, antes de eso, perdón, que no lo he dicho, el marco jurídico que yo señalaría para contestar a las subcuestiones de la pregunta 5 es la Ley General de Subvenciones, la Ley 38/2003 de 17 de noviembre. Ahora bien, la pondría esa norma, que es la que regula el régimen jurídico de las subvenciones, entendiéndose como tales las disposiciones de fondos dinerarios definidas en el artículo 2 de la ley, si quieres, por hacer esa referencia a la definición de subvención que viene en el artículo 2, pero es la pregunta 5, y seguramente igual no te da tiempo, si no, pues simplemente Ley General de Subvenciones, que es la que regula este tipo de disposiciones dinerarias. Ahora bien, presentada la Ley General de Subvenciones, que luego la vas a tener que aplicar en las siguientes subcuestiones, sí que diría que, no obstante, para responder a la subcuestión 5A, se debe acudir no a la LGS, no a la Ley General de Subvenciones, sino a la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, porque ni la Ley General de Subvenciones ni tampoco el reglamento te hace referencia a acordar la tramitación urgente del procedimiento de concesión. Entonces, ¿dónde nos vamos? Al artículo 33 de la Ley 39/2015, que es donde se regula la tramitación de urgencia de un procedimiento administrativo. Y contaría ese artículo 33, que es muy cortito y sobre todo para hacer referencia a lo que te cuestiona, que es las consecuencias que tendría el acuerdo de tramitación de urgencia sobre el procedimiento de concesión de becas, que es que todos los plazos, cuando se acuerda la tramitación urgente, todos los plazos del procedimiento se reducen a la mitad, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y de recursos. Pregunta 5B, que te dice: Doña Fortunata se encuentra fuera de España al momento de conocer su exclusión provisional y solicita una ampliación del plazo para la subsanación. ¿Cuántos días podrán concedérsele? Esto, ya sí que sí, nos vamos a la Ley General de Subvenciones. Y la Ley General de Subvenciones, en el artículo 23, te dice que cuando la solicitud de participación en el procedimiento de subvenciones no reúna los requisitos necesarios, se le concederá un plazo máximo e improrrogable de 10 días para que se subsanen. O sea, el plazo que se le concederá a esta mujer, aunque viva en el extranjero, que no nos líen con eso, es de 10 días, porque el plazo para la subsanación de subvenciones es 10 días, como máximo y de forma improrrogable. Y dicho eso, a lo mejor si te viene así la duda de que te han dicho que se ha aplicado la tramitación de urgencia, yo sinceramente pondría lo de los 10 días, que es lo que te viene en el artículo 23.5, y diría que lo anterior se entiende sin tener en cuenta las consecuencias que sobre este plazo podría tener la aplicación de la tramitación de urgencia. Que si dices que se reduce a la mitad y al final concluyes 5 días, vale. Pero deja claro que lo que te dice el artículo 23 son 10 días improrrogables. Porque además, el artículo 33 de la Ley 39 te decía que se reducen que por la aplicación de la tramitación de urgencia se reducen a la mitad todos los plazos, salvo los relativos a la presentación de recursos y de solicitudes. Claro, no los de la subsanación de solicitudes. Pero a raíz de esta pregunta, yo le estaba dando vueltas y de momento todavía no lo he encontrado de forma clara, pero y si hay jurisprudencia o doctrina que diga que el plazo de subsanación de solicitudes tampoco se reduce, porque es una cosa que me ha surgido la duda y que me voy a poner a investigar porque ya me pica mucho la curiosidad personal. Entonces, en vista de esta duda y por si surgiera en el examen, que creo que podría ser, yo diría ese plazo de 10 días como máximo improrrogable que te viene regulado en la Ley General de Subvenciones. Y luego metería esa coletilla para cuidarme mucho las espaldas de que lo anterior se responde sin tener en cuenta las consecuencias que pudiera tener sobre este plazo el acuerdo de tramitación de urgencia. Y te quedas con la respuesta muy cerrada y muy protegido. Pregunta 5C, que te dice que qué recursos cabrían frente a la resolución de concesión de las ayudas. Aquí esto es una pregunta de recursos y primero tenemos que mirar los recursos de vía administrativa. Nos vamos otra vez a la Ley 39 y en concreto al título quinto, artículos 112 y siguientes. Ahí se regulan en los recursos ordinarios en vía administrativa, que son alzada y reposición, y
El recurso que cabe interponer en vía administrativa de entre estos dos dependerá de si la resolución de concesión de las becas pone fin o no a la vía administrativa. Eso es lo que hay que explicar. ¿Pone fin o no a la vía administrativa? Es el artículo 114 de la Ley 39 el que enumera los actos que ponen fin a la vía administrativa. En el artículo 114.2 te dice que ponen fin a la vía administrativa los actos dictados por el máximo órgano de dirección de un organismo autónomo, de conformidad con lo que establezcan sus estatutos. Entonces, yo lo que haría es una explicación que tuviera en cuenta todo esto, una explicación rapidita, pero que sí que dejara claros y te dejara cubiertas las espaldas. Entonces, el artículo 114 no te dice como tal que la resolución de los procedimientos para la concesión de subvenciones pone fin a la vía administrativa, ni tampoco te lo dice los artículos 23 y siguientes de la Ley General de Subvenciones cuando se refieren al procedimiento, pero es verdad que se puede deducir, y yo creo que es por donde al final habría que llevarlo, que en vista de que la resolución de concesión de las subvenciones la dictará el director del INAP, se deduce en nuestras resoluciones que este acto pone fin a la vía administrativa, ¿vale? Esto es lo que yo, por ejemplo, también siempre les digo a mis alumnos. Cuando hay una cosa que no esté tan cerrada, vosotros dejad claro la interpretación que estáis haciendo y tú dejas claro que esa resolución de concesión de las becas pone fin a la vía administrativa y como acto que sí pone fin a la vía administrativa, lo que cabe interponer contra él es en vía administrativa, recurso potestativo de reposición, regulado en los artículos 123 y 124 de la Ley 39, o bien se puede ir directamente a la vía judicial, interponiendo recurso contencioso administrativo en los términos regulados en la Ley 29/1998. Y ya por último, la pregunta 5D, que nos pide, primero, que en vista del código del programa de gasto, con qué carácter lo clasificaría, y luego nos cuestiona sobre el capítulo de la clasificación económica. O sea que nos hace otro cambio de normativa y nos lleva otra vez a normativa del bloque de gestión financiera. En concreto, esto también es la 5D. Si se va rápido y se contesta que el programa tiene carácter instrumental o de gestión, porque tienen este carácter los programas cuyo código alfanumérico termina en las letras de la M a la Z y por tanto la O, en la letra O de este programa implica que el carácter de este programa es instrumental o de gestión y que luego, respecto al capítulo de la clasificación económica, estas becas se imputarían al capítulo 4 del presupuesto de gastos del organismo. Y si te lo sabes además, puedes decir que el artículo 48, en virtud de la resolución de 20 de enero de 2014 de la Dirección General de Presupuestos. Bueno, perdón, que creo que al final he cogido la variante y yo lo que quería dejar claro es que como es la pregunta 5D, si se va al concreto y se dice que que el programa tiene carácter instrumental o de gestión y que respecto al capítulo de la clasificación económica del gasto al que se imputan las becas se responde que es al capítulo 4, perfecto. Es que tampoco se puede alargar mucho más, pero lo que iba a decir es que a lo mejor se puede empezar mencionando ese artículo 40 de la Ley General Presupuestaria, que es donde se dice que en los estados del presupuesto de gastos se distinguen tres clasificaciones: orgánica, por programas y económica, que aquí se cuestiona respecto a la clasificación por programas y respecto a eso se responde que los programas tienen carácter finalista cuando el código alfanumérico termina en las letras de la A a la Z, de la A a la L, y que tiene carácter instrumental o de gestión cuando el código alfanumérico del programa termina en las letras M a Z. Y por tanto, este tiene carácter instrumental o de gestión. Y ya, por último, lo de que el gasto se imputaría al capítulo 4 del presupuesto de gastos, artículo 48, si tú lo sabes. Y ya está. Supuesto 1 terminado. Impresiones. Es largo. Es un supuesto largo. Creo que el supuesto 2 también es largo, pero quizás un poco más, me da la impresión a mí. Claro, no lo he redactado entero todo, pero creo que quizás... Bueno, no te creas, porque el supuesto 2 tenía también bastantes subpreguntas y algunas eran menos concretas que este, que tiene muchas subpreguntas, pero es verdad que hay algunas muy concretas. Es verdad que cuando te vas, por ejemplo, a la pregunta 4, las subpreguntas son menos concretas, hay que escribir más, pero creo que si, haciendo caso a lo que te dice el principio del enunciado, de que la respuesta a la de Q es mucho a lo que te están preguntando, es decir, que seas muy concreto, creo que pueden tener más o menos una longitud similar al supuesto 2. Y luego, otra conclusión que saco yo es que lo que os he adelantado al principio, creo que es un supuesto muy poco interpretable. Creo que las preguntas son bastante claras y que hay que responder blanco o negro. O sea, creo que en pocas preguntas hay espacio para algunos grises. Quiero decir, creo que hay poco lugar a esa previsión que a veces hace el INAP de que haya más de una respuesta correcta, porque todo depende de las interpretaciones que se hagan del enunciado. Creo que aquí el enunciado en la mayoría de los casos es bastante cerrado y que son preguntas muy, muy directas y la respuesta bastante acotada. Y
Y luego la otra conclusión, pues un poco lo que decía en el otro supuesto. Sorprendente que de gestión financiera en este supuesto 1 tampoco haya modificación presupuestaria, pero bueno, que haya un anticipo de caja fija, que es otra cosa de gestión financiera que les gusta muchísimo. Y me sorprende lo que os he dicho de que haya 2 preguntas de recursos humanos. Y ya está, porque luego subvención es una cosa que les gusta mucho de siempre. De contratos también preguntan cosas que podrían ser previsibles. Y bueno, es un supuesto que a mí, sinceramente, me gusta. Pero el 2 también me gusta. ¿Por qué digo que me gustan? Porque a mí personalmente me gusta la variedad de temas. Porque me gustan más estos supuestos que a lo mejor los que son muy predominantemente de un bloque. Porque en esos supuestos en los que hay predominantemente un bloque, creo que, a mí esto es una opinión muy personal, pero que a mí me da un poco de rabia porque dices, te cuento mucho a lo mejor gestión financiera o te cuento mucho contratos, que si llevas bien eso y peor otras cosas, pues maravillosamente. Pero si has estudiado a lo mejor un poco todo, a mí personalmente me gusta el poder contarte un poco de lo que me estudié de este bloque, otro de este bloque y otro de este bloque, para mostrar que lo llevas bien y poder lucirte. Pero bueno, creo que el supuesto 2 también daba lugar a eso porque también era muy variadito. Y también me gusta, bueno, no, iba a decir la presencia de la Ley 39, pero en realidad la Ley 39 está más presente en el segundo supuesto, aunque aquí también se mete la Ley 39, que en concreto a mí también personalmente es una norma que me gusta mucho. Y bueno, ya está, porque cago yo aquí extendiendo más este vídeo. Corto ya. Espero que os haya gustado la resolución y que os haya ayudado a quien quiera ver esta propuesta de resolución, pues a orientar qué tal pueden haber ido vuestras respuestas.